Síndrome de Bernard-Soulier, por Joaquín Moreno Lazo. El síndrome de Bernard-Soulier es una anomalía hemorrágica plaquetaria poco frecuente de carácter hereditaria. Se distingue por una disfunción o ausencia del complejo glicoproteína 1B95, principal receptor del factor de von Willebrand, importante en la adhesión plaquetaria. Junto con la trombostenia de Glassman, se clasifican como afecciones intracorpusculares. Esta alteración, la glicoproteína 1B95, no es capaz de unirse al factor de von Willebrand, por lo que la plaqueta no puede atraparse en el sitio de lesión, afectando la hemostasia primaria. Este síndrome se distingue por macroplaquetas, trombocitopenia y tiempo de sangría prolongado. Dentro de los hallazgos y manifestaciones clínicas, por parte del laboratorio encontraremos macroplaquetas, como se observa en la imagen del frotis, y un recuento plaquetario disminuido, entre 20.000 y 140.000, con un tiempo de sangría prolongado. La mayoría de los casos se detectan durante la niñez, debido a que en este periodo los pacientes presentan petequias, púrpura, hematomas, epistaxis y gingivorragia, y en los pacientes más graves, hematuria, hemorragias gastrointestinales y alteraciones menstruales en la adolescencia como hiperpolimenorrea. Los genes involucrados son el gen GP1B alfa, GP1B beta, GP9 y GP5, encontrados en los cromosomas 17, 22, 3 y 3 respectivamente. Estas son las mutaciones asociadas al síndrome de Bernard-Soulier, donde la más frecuente es la mutación del gen GP9, seguido por GP1B alfa y GP1B beta. La sospecha comienza con el tiempo de sangría prolongado. En el hemograma podremos encontrar trombocitopenia y en el frotis macroplaquetas, pero esto no es diagnóstico porque también encontramos eso en otras enfermedades. Lo que se realiza de manera habitual son las pruebas de agregación plaquetaria, de las cuales ahondaré en breve. También se puede hacer electroforesis de glicoproteínas de membrana con la prueba del PCR, la prueba en cadena de polimerasa. Podemos conocer el gen mutado y hoy en día la citometría de flujo se usa bastante, ya que nos permite conocer la expresión de las proteínas de superficie y el inmunofenotipo asociado al síndrome de Bernard-Soulier, e incluye los clústeres de diferenciación positivos para anticuerpos anti-CD41 y CD61, pero negativos para anti-CD42A, B, C y D. Y por último, el diagnóstico también se puede realizar por inmunoblot de plaquetas marcadas con anticuerpos específicos a glicoproteínas plaquetarias. Con una agregometría estudiamos la funcionalidad plaquetaria. Esto se realiza con un agregómetro. La muestra utilizada es plasma rico en plaquetas obtenida en sangre total anticoagulada con citrato de sodio al 0,129 molar en proporción 1:9, centrifugada a bajas revoluciones. Para inducir la agregación se utilizan distintos agonistas como colágeno, ADP y ristocetina. Es importante mencionar que si bien con esta técnica evaluamos la agregación plaquetaria, in vitro nos permite evaluar lo que pasa in vivo en la adhesión plaquetaria. ¿Cómo? Esto es porque hay un agonista, la ristocetina, que actúa como puente entre el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B9, lo que la agrega. Y esta prueba se conoce como RIPA, agregación plaquetaria inducida por ristocetina. Aquí podemos ver cómo, en el caso que utilicemos el colágeno y la ADP, en pacientes que tienen esta enfermedad, va a haber una curva de agregometría normal. En cambio, cuando se utiliza la ristocetina, este es debido a que la agregación se lleva a cabo satisfactoriamente por la glicoproteína 2B3A y fibrinógeno, que están funcionales. En cambio, la ristocetina, en el síndrome de Bernard-Soulier, no hay curva. Y esto es porque hay una disfuncionalidad o ausencia de la glicoproteína 1B9. Eso sería en ese caso porque también se puede encontrar una alteración en la curva en pacientes que tienen un factor de von Willebrand alterado. Para eso necesitamos diferenciarla utilizando la misma determinación de ristocetina con factor de von Willebrand o por medio del ensayo del cofactor de ristocetina. Aquí se utiliza el factor de von Willebrand exógeno en dos pacientes, en el A en síndrome de Bernard-Soulier y aquí el B en enfermedad de von Willebrand. Se puede observar que al utilizar ADP, colágeno
y adrenalina, al agregar estos agonistas, se observan curvas bifásicas y monofásicas de agregación. En cambio, en la ristocetina no se observa nada. En cambio, aquí podemos observar que al momento que la ristocetina se une con el factor de movilidad en exógeno, se observa una curva en el paciente en la enfermedad de von Willebrand, ya que en este paciente la glicoproteína 1B9 está funcional. Ahora, si el RIPA, la agregación plaquetaria inducida por ristocetina, está alterada, se puede utilizar el cofactor de ristocetina para hacer la diferenciación diagnóstica entre Bernard-Soulier y la enfermedad de von Willebrand. Aquí se utiliza el cofactor de ristocetina utiliza plasma pobre en plaquetas y plaquetas comerciales funcionales. Por lo tanto, ahí se evalúa solo el componente plasmático, que sería el factor de von Willebrand. El resultado es por lectura visual, donde la positividad se ve por aglutinación. Si no se produce, si se produce un resultado alterado, significa que la alteración está a nivel del factor de von Willebrand. Es importante educar al paciente sobre su condición. El riesgo de sangrado debe evitarse. Debe aplicarse presión local prolongada en caso de sufrir epistaxis o sangrados leves. Si el sangrado es moderado, podría pensar en utilizar un sellador de fibrina local. En caso de sangrado más severos, se requieren agentes hemostáticos potentes en conjunto con medidas locales. A veces se requieren afibrinolíticos coadyuvantes. Las transfusiones de plaquetas deben limitarse a episodios de hemorragia grave, debido al riesgo de aloinmunización. En pacientes ya diagnosticados con este síndrome se utilizan tratamientos profilácticos antihemorrágicos para reducir esta complicación. El síndrome de Bernard-Soulier es una enfermedad de baja prevalencia donde existe la disfunción o ausencia del complejo glicoproteína 1B9 y receptor del factor de von Willebrand, que participa en la adhesión plaquetaria. Estos sangrados van a ir desde hematomas a hemorragias severas y puede producirse tanto en población infantil como adulta, pero más frecuentemente en la infantil. El hallazgo de un tiempo de sangre alterado puede dar inicio a tu sospecha diagnóstica, sin embargo, pues es una enfermedad poco diagnosticada. Es vital para los pacientes conocer sobre la enfermedad para saber cómo enfrentarla a lo largo de su vida. Gracias por su atención. Muchísimas gracias.